Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la profesora Mónica Ruiz la invitación, que para mí es un placer estar por primera vez en el Centro de Estudios Mario Benedetti y participar en este seminario sobre literatura hispanoamericana en el aula. Y quiero también agradecer a la Universidad de Alicante y al propio centro la posibilidad de estar esta tarde para ofrecer una visión un poco de una línea de investigación que trabajamos en nuestro grupo. Agradecerte mucho la presentación, Mónica, me ha sonrojado, pero bueno, sí, es verdad que son las líneas que trabajamos, ¿no? Ahora mismo quizás la línea más en la que estamos más presentes es en la literatura infantil y en la censura de la literatura infantil, y es un poco nuestra línea un poco más directa. Quiero aprovechar también para felicitar y agradecer a los colegas que forman parte del equipo de Alicante, profesor Ramón Llorén, Ignacio Ballester, José Rovira, Sebastián Mira, Francisco Martínez Cardolá, con quienes he tenido la suerte de coincidir en varias ocasiones y bueno, agradecerles la invitación y felicitarles por el gran trabajo que estáis haciendo de difusión y de investigación en literatura hispanoamericana, pero también en el cómic, y que, bueno, muchos de esos trabajos hemos tenido la suerte de ser editores en Tejuelo de vuestras reflexiones y nos ha parecido siempre un trabajo excelente. Cuando me propusisteis formar parte del seminario, reflexionando un poco sobre las líneas de trabajo que teníamos, se me ocurrió este título de Presencia y ausencia de la literatura hispanoamericana en los planes docentes universitarios españoles, con la intención de dar cabida en la propuesta al marco del título general del seminario, ¿no? Que es la literatura hispanoamericana en el aula. Y el aula es un sitio específico, concreto, con una singularidad también concreta, donde la literatura pues tiene un desarrollo específico. Durante muchos años en el sistema universitario español, porque nuestro trabajo se centra principalmente en ver de qué manera los planes docentes universitarios españoles han incorporado la literatura hispanoamericana, durante muchos años en el sistema universitario español, yo recuerdo cuando era estudiante, hace más tiempo del que me gustaría, pues cuando uno iba a clase te entregaban una hoja y esa era la información que tenías sobre la asignatura en general hasta que empezaba el profesor a impartirla. Con el paso del tiempo y en aras de la transparencia se puso como requisito obligatorio esa guía docente o fichas 12A, donde los docentes cada año reflexionan un poco sobre qué se va a impartir, ¿no? Así que, bueno, la intención es ver a través de los planes docentes de la Universidad Española de qué manera está presente la literatura hispanoamericana y por ende también hemos querido incorporar un área que también vemos que tiene alguna presencia, que es la lengua española en Hispanoamérica. Ese sería un poco el hilo conductor de la intervención, que tiene básicamente tres partes. Un arranque de ver de dónde viene esta línea de trabajo y que se ha hecho previamente, ver el estudio que les quiero presentar y mostrarles los resultados para llegar a una radiografía de cómo es la asignatura que se está impartiendo o cómo es la literatura hispanoamericana, que a la luz de los resultados que se ven en las guías docentes se está ofreciendo en las universidades españolas. Hay como tres grandes áreas que hemos visto que tienen presencia. Una es cómo se está dando la literatura hispanoamericana desde la didáctica de la literatura y la didáctica de la lengua, cómo se está dando en los principales grados de filología y traducción y cuáles son los manuales que más están utilizando. Como les decía anteriormente, esta es una línea de trabajo que forma parte de un proyecto de investigación superior, que es el intentar analizar cómo se está llevando a cabo la enseñanza de la lengua y literatura en la Universidad Española en general, y no solamente de la lengua española, sino de otras lenguas, y del que afortunadamente hemos publicado ya algunos trabajos. En concreto llevamos 4 trabajos publicados, algunos en la revista Osnos, que es sobre la literatura infantil y juvenil en los grados de educación primaria e infantil, que se publicó en el 2022, que fue quizás el germen o el inicio de este inicio de línea de investigación. 2 años después, en el 2024, intentamos ver eso mismo, pero en los grados de infantil. La de Osnos había sido en literatura infantil y juvenil en primaria, 2 años después en educación infantil. Y este año, 2025, hemos publicado 2 trabajitos, uno en didáctica, lengua y literatura y otro en profesorado,
sobre la didáctica de la lengua y la enseñanza de la escritura creativa y el pensamiento crítico en cinco universidades en concreto. Así que, bueno, la intención es ver un poco el panorama general y luego ver también casos o casuísticas específicas, como sería ese último trabajo de 2025 de profesorado que tiene que formar parte de un proyecto con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se analizan esas 5 universidades. El método que intentamos aplicar, comprobamos que se había iniciado en los años 90, Wiener y Dominique, la investigación científica de los medios de comunicación y Sánchez García unos años después, pero en las titulaciones de periodismo habían intentado ver de qué manera se había llevado a cabo y cómo podía analizarse la enseñanza que los profesores estaban llevando a cabo en el aula. En el caso específico de la literatura y de la didáctica de la literatura, hay como tres trabajos previos que son los que nos animaron a iniciar esta línea. El primero es de Ibarra y Ballester, que se publicó en Lenguaje y Texto, que en 2013 intentaron analizar de qué manera se estaban llevando a cabo las asignaturas de didáctica de la lengua y literatura de la Universidad de Valencia. Palomares lo replica un par de años después en primaria a nivel nacional, pero centrándose solamente en 2 universidades, y eso mismo en el 2020 Larragueta y Ceballos Viros pues, hacen un estudio similar en educación infantil. En nuestro caso, como ya digo, hemos querido centrar el modelo de trabajo específicamente a las asignaturas lingüísticas y a la enseñanza de la literatura. Empezamos con los grados de infantil y primaria, que es quizás el desarrollo que tenemos más avanzado, y a partir de ahí estamos intentando ver eso en otros modelos de otras titulaciones que no sean las de maestro. En el campo de la formación del profesorado, en el caso de las titulaciones de maestros de infantil, de primaria, incluso en el máster de secundaria, encontramos que a partir de los años 90, de finales del siglo XX y hasta la actualidad, han ido floreciendo y apareciendo, quizás con la aparición del área de didáctica de la lengua y literatura, han ido apareciendo una serie de manuales. Desde 1995, ese manual de Gloria García Rivera, de didáctica de la literatura, hasta el de Molina en el 2020, el de Pedro Cerrillo en 2007, de literatura infantil y juvenil y educación literaria, de Amando López y Eduardo Encabo, fundamentos didácticos de la lengua y literatura. Es decir, ha habido una serie de manuales que han tenido como fin principalmente a los maestros de infantil y primaria y la educación literaria en los maestros de educación y primaria. Sin embargo, al analizar los planes de estudios de educación infantil y educación primaria, en ninguna de las titulaciones españolas se observa que haya una asignatura que incluya per se, de manera autónoma, la literatura infantil hispanoamericana. Cuando aparece, y cuando aparece es algo residual dentro de un tema más general, como puede ser la prosa, el teatro, la poesía, y como un subepígrafe se incorpora o tendría cabida como parte de un tema esta asignatura dentro de una asignatura que ya de por sí vemos que es muy poco agraciada en los planes de maestros, ya que suele ser una asignatura de 6 créditos que se da a lo largo de los 4 años de formación de maestros, con lo cual digamos que la poca presencia que tiene la literatura hispanoamericana infantil y juvenil en los grados de formación de maestros es algo residual, mínimo, como parte de una asignatura o un subepígrafe dentro de una asignatura que en muchos casos, quienes se dedican a la docencia universitaria lo tienen muy claro, en una asignatura de 6 créditos prácticamente son 15, 20 horas, pues se reducen a 1 hora o media hora de trabajo en clase. Hay una trayectoria mayor en la enseñanza de la literatura hispanoamericana, especialmente en las filologías y en la traducción, que tiene una serie de manuales bastante claros, muy concretos, con una estructura muy clara, y que hemos intentado rastrear para ver cuáles son aquellos que tienen una mayor presencia. Y hay como 2 grandes bloques, una serie de manuales previos al siglo XXI y una serie de manuales posteriores al siglo XXI, que son estos que les ofrezco aquí en estas 2 diapositivas. El más utilizado es el manual de José Miguel Oviedo,
de Historia de la Literatura Hispanoamericana. Ese es el manual que tiene mayor presencia en todos los planes de estudio, junto con el de Franco y Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez. Si se fijan, son manuales que estamos hablando de 1984, 1995, 2000, con lo cual toda la literatura que incorporan o que incluyen los propios manuales, pues no pasa de esas fechas que son los años de creación de esos manuales. Así que la gran mayoría de los trabajos y de los contenidos que se incorporan a las asignaturas tienen un poco ese techo temporal cronológico de finales del siglo pasado. ¿Hay alguna presencia de manuales más contemporáneos o más recientes, como serían el de Roberto González y Enrique Pufo, o el de Javier Navascués y el de Trinidad Barrera, que llegan hasta 2007-2009, y que en todo caso tienen una estructura muy rígida por movimientos, por siglos, por autores, por regiones, con lo cual digamos que van construyendo un poco el canon de la literatura hispanoamericana, que luego van a ir incorporando esos manuales en clase en las asignaturas que hemos visto que tienen una mayor presencia. Bueno, partiendo de este hecho o tomando como punto de partida este panorama, nos propusimos ver de qué manera se estaba incorporando y cuál era la presencia que la literatura hispanoamericana tiene en la Universidad Española. Así que lo primero que hicimos fue marcarnos una serie de objetivos, que era analizando los planes docentes de literatura hispanoamericana y español de América en los grados que incorporan asignaturas como tal, que son los grados de filología hispánica, los estudios de lengua y literatura española, los estudios de traducción, incluso los dobles grados, intentar ver estos cinco o seis objetivos específicos. Ver la naturaleza de esas universidades, es decir, si son principalmente universidades privadas o públicas las que imparten asignaturas relacionadas con la literatura hispanoamericana o con el español de América, ver cuáles son esas asignaturas y en qué planes se incluyen, ver si hay homogeneidad o no, es decir, si esas asignaturas son similares en esos planes docentes o hay grandes diferencias, qué dedicación tienen, en qué cursos se dan, si son optativas, si son obligatorias, en qué lenguas se imparten, para llegar a un estudio final, que es en el que estamos ahora mismo inmersos. Todavía sería un poco avanzar a algo que estamos terminando de analizar, que intentar conformar el canon, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de obras del que parten los docentes universitarios como propuesta para sus alumnos? Tanto en el canon literario, es decir, el conjunto de obras de literatura que intentan ofrecer a sus alumnos, como el canon bibliográfico en el que beben para ampliar ese repertorio. Las fuentes, como ya digo, son lo que hicimos fue el planteamiento un poco, les voy a presentar, o les voy a intentar explicar mínimamente cuál ha sido el recorrido que hemos hecho. Miramos en el catálogo KEDU del Ministerio de Universidades, el registro de estudios oficiales verificados por el Consejo de Universidades, y llegamos a la conclusión de que de las 90 universidades españolas pertenecientes a las 17 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que si bien tienen vinculación con la Universidad de Granada, pues de esas 90, 40 son las que ofrecen o imparten el grado de Filología Hispánica, estudios en lengua y literatura, o bien el doble grado, con lo cual son el 44% del sistema universitario español, con un total de 127 asignaturas. Entonces, lo que hicimos fue descargarnos los planes docentes de esas 127 asignaturas, en las que 78 asignaturas eran obligatorias y 49 optativas. Este sería, en la tabla les he intentado condensar un poco el número de asignaturas que tienen. Por ejemplo, hay 5 universidades que solamente tienen una asignatura y hay 2 universidades que tienen 7 asignaturas. La gran mayoría de universidades, 13, si sumamos las 13 más estas 9, 22, tienen entre 2 y 3 asignaturas. Es decir, que lo habitual en las universidades españolas es ofrecer entre 2 y 3 asignaturas a los estudiantes de grado en literatura hispanoamericana. Solamente hay 2 asignaturas, 2 universidades que tienen 7 asignaturas, que serían la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense. El resto, como digo, la gran mayoría está entre 2 y 4, que sería un poco la media. Por
Tipología de universidades, vemos que principalmente el número de universidades privadas que ofrecen titulación o formación en literatura hispanoamericana es muy bajo. Este sería un poco el reparto de las universidades públicas y privadas en España, al que hemos llegado, que tienen que ver también un poco con la densidad demográfica nacional. Es decir, el reparto y la división de esas propias universidades está en consonancia con dónde se encuentra la población en España. Así que, pues Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran esa gran mayoría de universidades privadas y hay pues, el grupo de G9, que serían esas comunidades que tienen únicamente universidad pública. En cuanto al método, lo que hicimos fue descargar el conjunto de guías. No sé si están de alguna u otra manera, ¿no? Los alumnos también estarán familiarizados con las guías docentes, que es como el documento de ruta que el profesor establece al iniciarse el curso y que le ofrece al alumno para orientarle un poco e intentar esquematizarle cómo va a ser la asignatura. Entonces, cogimos esos 127 planes de estudio, los descargamos, los imprimimos y fuimos buscando en cada uno de ellos aquellos aspectos comunes que fueran homogéneos y que nos permitieran hacer la comparativa de análisis entre las asignaturas. Hay elementos que son homogéneos, como por ejemplo el carácter de la asignatura, optativa, el idioma en el que se imparte, el área al que se adscribe, el departamento, el número de crédito, el momento del año en el que se oferta, las referencias bibliográficas que incorporan. Aquí les pongo algunos ejemplos, pero bueno, también me gustaría indicar que hay bastantes problemas al analizar esto y uno observa que la homogeneidad en el sistema universitario español, pues bueno, no existe como tal, ¿no? Hay universidades que tienen la guía en PDF, hay unas que tienen una extensión, otras que tienen otra. Hay campos que unas están presentes y en otros no. No todas tienen accesibilidad, es decir, hay muchas universidades que no permiten el acceso a las guías docentes y luego la estructura es muy desigual. Entonces, requiere de un proceso de homogeneización de la fuente para intentar poder encontrar esa información de manera más o menos clara. Ese sería el montaje que hicimos en el Excel de las asignaturas. Para este trabajo en concreto solamente analizamos estos campos, ¿no? La comunidad, la universidad, el tipo, la asignatura, el carácter, el departamento, el número de crédito, el curso en el que se imparte y el idioma. Pero al montar las guías docentes en un archivo PDF y pasarle un script en R, por ejemplo, nos permite encontrar aspectos que serían muy interesantes y que, bueno, quizás en otro estudio prestemos atención, ¿no? Porque la verdad que nos ha resultado muy interesante y muy atractivo. Dos pinceladas, por no extenderme demasiado. Uno de ellos sería en la evaluación. ¿De qué manera los profesores proponen la evaluación de las asignaturas de literatura? Y bueno, la verdad es que al analizar las 127 asignaturas, uno ve que esto es un mundo bastante complejo, ¿no? De quienes dan diversidad de pruebas, quienes permiten trabajos teóricos, quienes piden comentarios de texto, quienes autorizan presentaciones, quienes evalúan mediante análisis de obra, mediante exposiciones. Eso también es un aspecto que consideramos rico. Y luego hay un elemento que sería interesantísimo de analizar, pero que no tiene cabida hoy, que es la distinta metodología, ¿no? Con la que se enseña la literatura. De qué métodos se ponen en marcha a la hora de enseñar literatura. También de esas guías intentamos normalizar la bibliografía. Digamos que hay como dos campos bibliográficos en muchas guías que tienen que ver con dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, la forma de incluir la bibliografía en las guías, encontramos que hay una bibliografía recomendada, que los alumnos, bueno, aquí muchos alumnos luego podrán confirmar o desmentir esto. Esa bibliografía recomendada en muchas ocasiones no es leída. Luego una bibliografía básica que digamos que sería el mínimo que el profesor intenta que los alumnos lean o adquieran. Luego también, a tenor del contenido que cada una de las asignaturas hemos visto que van incorporando,
hay una serie de lecturas que incorporan para ese contenido. Pongo por caso, cuando se habla de las novelas, pues se proponen una serie de novelas concretas. Cuando se habla de teatro, se propone un conjunto de obras teatrales específicas. Luego están las lecturas obligatorias, que es el conjunto o repertorio bibliográfico que, en principio, todos los alumnos deberían haber leído en clase, ¿no? Y luego también una serie de recursos web, de páginas web, que encontramos en muchas de las guías docentes. ¿Cómo podremos clasificar toda esa bibliografía que hemos ido viendo en las fichas docentes? Pues lecturas literarias, principalmente, lecturas de obras literarias. Un segundo grupo que serían manuales de consulta, tanto teóricos como didácticos, y aquí habría que indicar claramente que los manuales de tipo didáctico son muy mínimos, es decir, el principal repertorio bibliográfico son manuales teóricos o de teoría e historia de la literatura, y también artículos de investigación, ¿no? Lo que hicimos fue, de toda la bibliografía que hemos encontrado, que en total han sido casi unas 1000 entradas bibliográficas, unas 1000 obras, las hemos ido montando con una serie de campos que nos interesaba analizar, que sería la universidad en la que se recoge esa obra, la asignatura en la que se incorpora, el autor, el título de la obra, la editorial que se utiliza, el editorial y el año que se utiliza y el idioma de esa obra. Ya les digo que, bueno, hay 992 entradas. Eso ha sido un trabajo inmenso de mucho tiempo del grupo, porque en cada universidad, incluso en la misma universidad, incluso en la misma ficha, las citadas normas APA o cualquier otra cita de referencia que pedimos en ocasiones, pues no se sigue, con lo cual hay que homogeneizar toda la información para que a la hora de buscar en el Excel la información, pues no compute en 2 ocasiones y que sea algo serio, ¿no? De esas 992 nos llama también la atención, o nos gustaría destacar, el hecho de que, por ejemplo, solamente 24 son entradas relativas a la lengua en Hispanoamérica. Y también nos gustaría destacar que hay algunas universidades, por ejemplo, que no incluyen bibliografía, con lo cual ese campo pues, no es homogéneo y no permite una comparativa al 100%, ¿no? Zaragoza, Sevilla, Baleares, la Autónoma de Madrid, por ejemplo, no tienen incorporado ese repertorio bibliográfico. Este sería un ejemplo del Excel resultante, donde, bueno, hay que homogeneizar todo, ¿no? Desde la forma de incluirse el título, las mayúsculas, las minúsculas, la forma de incluir la abreviatura del nombre de pila o el título, el acento, la forma de incluir el nombre de la editorial. O sea, que ha sido un trabajo bastante intenso. Bueno, después de haber conseguido todas las fichas, haberlas descargado, haberlas leído, haberlas analizado, haber homogeneizado la información, el siguiente paso fue, bueno, vamos a explotar los datos, a ver qué resultados tenemos. Vamos a intentar sacar cuál es la foto fija de la Universidad Española en asignaturas de literatura hispanoamericana en 2024-25, que es el momento que hicimos la cosecha o la recolección de esas guías docentes. Fue el curso pasado. Y lo que hicimos fue, durante el curso, pues extraer todas esas guías docentes viendo estos 11 apartados, ¿vale? O sea, el conjunto de resultados que les voy a exponer a continuación tiene estos 11 epígrafes. El número de asignaturas, el tipo de universidad, el tipo de asignatura, el departamento al que se adscribe esa asignatura, el curso en el que se imparte y la lengua en la que se imparte. Un aspecto que nos parece muy interesante, que es de qué forma se nombra la asignatura. ¿Qué géneros literarios aparecen? ¿Cuáles son los autores y las obras más leídas? ¿Y cuáles son las obras de referencia o los manuales más utilizados? A ver si este análisis les encaja en el modelo que puedan tener en sus cabezas ahora mismo. Vale, del primer análisis, que sería el número y el porcentaje de asignaturas que se imparten según el tipo de universidad, encontramos que estos son los 2 gráficos resultantes, que el 72% de las universidades públicas, es decir, 38 de 53, imparten este tipo de asignaturas, frente a el 94% de las universidades privadas que no incluyen ni el área de estudio ni en su oferta académica ninguna asignatura relacionada con la literatura hispanoamericana.
La primera cuestión que nos sugiere este dato es que hay una desigualdad en la enseñanza de la literatura y de la lengua hispanoamericana según el tipo de universidad, ¿no? Y que son las públicas las que se han encargado, las que juegan un papel más reseñable en la promoción y en la enseñanza de literatura hispanoamericana y de la lengua en Hispanoamérica, ¿no? Un campo que no preocupa a la entidad privada, que no muestra interés por enseñarlo a sus alumnos. La segunda cuestión es el tipo de asignatura y también el tipo de asignatura en el tipo de universidad. La distribución del tipo de asignatura entre obligatoria y optativa. Esto nos parece un aspecto bastante interesante y muy atractivo porque, claro, cuando se ofrece una asignatura con un carácter obligatorio, a fin de cuentas es la única manera que tenemos de asegurar que el futuro docente va a tener la formación en ese contenido, ¿no? La única forma de hacer que el alumno haya tenido una mínima formación en literatura hispanoamericana es si ha cursado una asignatura obligatoria, porque la optatividad ya depende de la elección del propio alumno. Y ahí la distribución es que en las universidades públicas el 61% de las asignaturas son obligatorias, en el 61% de los casos, 75 de 122, y en las universidades privadas únicamente 4 se encuentran disponibles, de las cuales solamente 2 serían de carácter obligatorio. El resto serían, las otras 2 serían de tipo optativo. Lo cual, bueno, pues viene a corroborar un poco la afirmación anterior de esa diferencia de preocupación entre la universidad pública y privada tanto por la asignatura como por el tipo de asignatura. El siguiente resultado al que llegamos tiene que ver con que la asignatura sea de literatura o de lengua, es decir, si es literatura hispanoamericana o si es lengua en América. Y dentro del área de literatura, que sería la primera barra que está en la parte superior, el 66% de las asignaturas, bueno, el 69% de las asignaturas son obligatorias y en lengua solamente 9 serían obligatorias y en 14 casos son optativas. Por lo que es lo mismo, si tuviéramos que decir un pequeño titular, la enseñanza de la lengua en Hispanoamérica se concibe como un campo de especialización adicional, más vinculado con la optatividad, algo menos necesario u obligatorio que los alumnos tengan en mente, mientras que en el caso de la literatura, casi en el 70% de los casos se contempla como una asignatura obligatoria, con lo cual se le concede un mayor protagonismo en ese sentido. Por cursos, y ya sabemos también que a partir de Bolonia, ¿no?, la intención un poco del estudio, del macroestudio que queremos llevar a cabo con el análisis de la enseñanza de la lengua y la literatura en todo el sistema universitario, surge a partir de que reflexionamos sobre la incorporación de estas guías 12A desde 2010 con la presencia del Espacio Europeo de Educación Superior y la inclusión en Bolonia, y con la intención un poco de ver cómo 15 años después de la implantación de Bolonia, en qué punto nos encontramos. Bolonia también planteaba que los primeros cursos, primero y segundo, fuera enseñanza de carga básica, ¿no?, mientras que el tercero y cuarto se tiende a la especialización, a la optatividad, a la diferenciación respecto a los títulos del mismo campo de saber. En ese sentido, pues se contempla un predominio de la literatura en todos los cursos frente a la lengua, eso está claro. De hecho, en el curso de primero ni siquiera aparece la lengua. En segundo lugar, tanto en tercero como en cuarto, el número de asignaturas es, además de que es más alto, bastante más notable. Esto puede vincularse con la especialización, con las distintas itinerarios de intensificación, con la aparición y la presencia, especialmente en cuarto, de la optatividad. Al tratarse de que son asignaturas que únicamente aparecen en los grados de filología, traducción y lenguas modernas, casi el grueso de los alumnos que cursan las asignaturas van a ser, su gran mayoría, profesores de educación secundaria. Y esa formación específica se adquiere
o se ofrece a los alumnos especialmente en tercero y cuarto. Pese a que la literatura hispanoamericana, evidentemente, está escrita principalmente en español, nos parecía interesante ver cuáles eran las lenguas en las que se imparten esas 127 asignaturas, con un claro predominio del español o del castellano en el 95% de los casos. Y hay algunas salvedades, ¿no? Como es el caso de esas 2 asignaturas exclusivamente en catalán, o una asignatura en 90% castellano, 10% catalán, o una asignatura en castellano-catalán si especificase el porcentaje. Ese sería un poco el resultado del análisis del conjunto de las guías docentes. Y ahora me quisiera detener en el nombre de la asignatura, en cómo denominan los planes docentes las asignaturas, es decir, en cómo se muestra al alumnado la nomenclatura que va a tener esa asignatura. El nombre más repetido en 8 veces sería literatura hispanoamericana. Esa es la mayor forma de denominación que tiene la asignatura en los 127 planes de estudio. Igual pasa con el español de América. La principal forma de denominarlo es así, español de América. Luego encontramos, a poco que leamos, que hay como una estructura más o menos común, introductoria de literatura hispanoamericana, que se va matizando en los sintagmas posteriores, ¿no? En ocasiones relativos a periodos históricos concretos, por ejemplo, literatura hispanoamericana del siglo XX o literatura hispanoamericana del siglo XVI al XIX o del siglo XX. En otras ocasiones con matizaciones relativas a movimientos literarios específicos, del romanticismo al regionalismo, de la ilustración al modernismo, del modernismo y vanguardia, de la colonia al modernismo, o con alusión a géneros literarios específicos, como puede ser teatro hispanoamericano, poesía hispanoamericana, o bien vinculadas a selecciones textuales o repertorios bibliográficos específicos. Hay una asignatura, por ejemplo, que se denomina lecturas contemporáneas, lecturas hispanoamericanas o análisis e interpretación de textos hispanoamericanos. Y en el conjunto de asignaturas, como también habíamos mostrado anteriormente, pues el nombre en lengua es mucho menor, con una clara predilección por esa nomenclatura de español de América. ¿Cuáles son los géneros literarios a los que presta atención o a los que prestan atención estas asignaturas universitarias? Mayoritariamente a la prosa, a la narrativa, que es el género que tiene mayor presencia. En segundo lugar, la poesía y en menor lugar, el teatro. Esta división o esta estructura vemos que también se da en la literatura infantil en general, en español, y en los planes de maestro tanto de infantil como de primaria, en el caso de la literatura hispanoamericana, o sea que hay una réplica de este mismo modelo. Y también sucede con la literatura en español en general, sin matizaciones de infantil o juvenil, ¿no? Hay en algunos casos específicos en los que se incorporan algunas lecturas que rozan lo literario o lo no literario, las crónicas, el ensayo, pero que están casi siempre vinculados con la época colonial o mayoritariamente con la época colonial. Digamos que es un poco el panorama general de la asignatura de literatura hispanoamericana que ofrece la literatura que ofrece la Universidad Española. Y ahora me quiero centrar en un pequeño subcapítulo en cuáles son las obras, cuáles son los títulos que están leyéndose, de qué manera se están leyendo, qué autores son los que se potencian, qué autores son los que toman protagonismo, qué autores son los que están leyendo los alumnos en la Universidad Española y cuáles son esas obras. Lo que hicimos, como les digo, fue coger esas 1000 referencias bibliográficas, montarlas en el Excel y por cuestiones de representatividad, para mostrar hoy aquí, pues hemos escogido solamente aquel conjunto de escritores más leídos, entendiendo por más leídos porque se ha propuesto en más de 22 ocasiones. Es decir, son los 22 autores que aparecen en más de 10 planes docentes. Todos estos autores que tienen aquí son aquellos que tienen presencia en más de 10 planes docentes. Y del conjunto de autores, el que tiene más presencia o que aparece con mayor profusión sería Jorge Luis Borges, que aparece en 34 ocasiones, Rubén Darío y Gabriel García Márquez en 27 ocasiones, Juan Rulfo en 23,
Sor Juana Inés de la Cruz en 21, Vallejo y Carpentier en 20 ocasiones. Hay otros autores que, sin estar esas 10 veces presentes, sí que tienen una alta presencia en las guías, como son, por ejemplo, Onetti, Mario Benedetti, Vargas Llosa o Gabriela Mistral, pero del top 22 que hemos creído o que hemos construido aquí, tomando como referencia la presencia en 10 guías, el conjunto nos muestra un panorama que podemos resumir de la siguiente manera, o en la que podemos sacar algunas conclusiones que serían las que les voy a intentar mostrar a continuación. El conjunto de autores del género lírico es de 10 autores, el conjunto de autores de prosa es de 12 autores, es decir, se da esa misma consonancia que con los géneros literarios. Nos llama mucho la atención que del total solamente aparece una referencia femenina, Sor Juana Inés de la Cruz, con lo cual hay una mínima presencia de la mujer, por no decir residual presencia de la mujer. Y casi todos o todos son autores consagrados del canon académico, ¿no? Con poca cercanía a tendencias actuales, con poca cercanía a otros géneros literarios y a otras formas literarias más contemporáneas, como pudiera ser el cómic o como pudiera ser la novela gráfica. En cuanto al conjunto de títulos que más presencia tiene, atendiendo a que aparezcan al menos en 3 guías docentes, podemos conformar que el canon literario de la literatura hispanoamericana que se lee como obra literaria sería este que tienen aquí, ¿no? Ese sería el conjunto de títulos. El género lírico que no es el más leído, sin embargo, es el que aparece más veces. Ese Martín Fierro de José Hernández aparece en 12 ocasiones. Es la obra que más se lee como lectura obligatoria, que es el caso que estamos analizando en esta diapositiva, como lectura obligatoria. Respecto a la localización geográfica, por ejemplo, nos llama también la atención que predominan una serie de países y hay una ausencia de otra serie de países. Pongo por caso que el país que tiene mayor número de obras sería Argentina, con 6 obras, Chile con 4, México, Colombia, Cuba y Nicaragua con 3, Perú con 1 obra y otras de difícil localización o ubicación que tienen que ver también un poco con los textos de Colón, de Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés y sus cartas de relación, el propio Popol Vuh, que no tendría una ubicación geográfica concreta. En cuanto a los géneros literarios, predomina la prosa, sobre todo la novela extensa o la colección de cuentos, que en 17 ocasiones, seguido de la poesía con 7 poemarios, donde bueno, pues, nos gustaría citar a Ercilla, José Martí, Rubén Darío, Pablo Neruda, así como 5 obras de carácter ensayístico. Y también otro aspecto al que llegamos, o otra conclusión a la que llegamos, es que los principales periodos históricos que se incorporan en las guías docentes tienen que ver sobre todo con el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahí está el conjunto de obras que tiene mayor presencia en las guías docentes. La obra, por poner un caso, paradójicamente la novela más actual que se cita es Estrella Distante de Roberto Bolaño, del 96, con lo cual es un canon un poco anterior, también en conexión quizás con los manuales que proponíamos anteriormente, que eran los que se incluían en las guías por los propios profesores, ¿no? En relación a los manuales de consulta, pues esto sería las 6 obras que tienen mayor presencia, ordenadas de mayor presencia a menor presencia, es decir, el de José Miguel Oviedo es el libro que más se utiliza. En segundo lugar, el de Barrera, Historia de la Literatura Hispanoamericana. En tercer lugar, el de Franco, Bellini, Esteban, Sánchez Millares y Becerra. Ese sería el conjunto de las 6 obras de referencia que más se citan como manuales de consulta, tanto de lectura obligatoria como lectura recomendada. Y en el caso de las asignaturas vinculadas con la enseñanza de lengua, los autores más citados son estos 3, o las referencias más citadas son estas 3. En primer lugar, los 2 libros que más se utilizan, que más presencia tienen, los que se utilicen, porque
esa será una de las limitaciones que me gustará apuntar después, ¿no? Es el manual de dialectología hispánica del Español de América de Alvar y el Español de las Dos Orillas, el de Fontanella del Español de América del 95 y el de Moreno de Alba del Español de América del 88. Son 3 obras de finales del siglo pasado y son las 3 obras que más aparecen en las asignaturas de carácter lingüístico o vinculadas con lo lingüístico. Para terminar, porque creo que a las 5 termina la presencia de los alumnos, ¿verdad? Y me gustaría cerrar un poco la intervención en torno a esa hora, por si hubiera alguna cuestión que quisieran que habláramos. Bueno, llegamos a unas primeras conclusiones que nos parecen muy interesantes o que nos llevan a reflexionar sobre el análisis que hemos hecho, que en principio no son ni malas ni buenas discusiones, pero son a las que llegamos. Y es que no hay un único criterio, es decir, tanto por el número de asignaturas que ofrecen las universidades como por la dispersión, o sea, el aspecto geográfico es determinante y el estudio en una u otra universidad es determinante a la hora de ofrecerle al alumno la posibilidad de tener un mayor o menor conocimiento de asignaturas relacionadas con la literatura o con la lengua en América. No existe un estudio similar con el que podamos comparar, eso nos parece muy atractivo por el hecho de que la intención es replicar este estudio dentro de unos años y ver si ha habido algún cambio y cuál ha sido ese cambio. Hay un estudio previo del 96 que llevó a cabo Polo García sobre la Universidad Española, pero en un momento en el que no es equiparable porque las guías docentes no existen como tal y la muestra suya analizada es muy pequeñita, muy escasa en relación al conjunto total que hemos querido analizar nosotros. Y él llegaba a una serie de conclusiones que en el 96 detectaba como carencia, especialmente relacionados con la metodología o con la presencia en el aula de literatura hispanoamericana o enseñanza del español de América, y que hoy, sin embargo, sí que se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, él veía que en los años 90, finales de los 90, era necesario separar en asignaturas diferentes el español de América y la literatura hispanoamericana, y eso ya vemos que es algo común y que prácticamente en todos los planes docentes aparece como tal. También la necesidad de crear áreas diferenciadas para los contenidos literarios, los lingüísticos, y añadiría, cosa que no hacía Polo García en el 96, pero que habría que añadir hoy día, y lo didáctico, es decir, que casi todas las asignaturas se centran principalmente en lo conceptual, no se habla de cómo enseñarlo, no se habla de aspectos metodológicos, no se apunta hacia aspectos didácticos. Y la necesidad de incorporar la enseñanza de la literatura hispanoamericana esto es algo que sigue, o que detectamos que sigue siendo vigente hoy día y que es una carencia que creo que creemos que tiene el sistema universitario español, que es la presencia de autores de literatura infantil en los planes docentes, o la presencia de géneros como el álbum ilustrado, o la presencia de géneros como el cómic, o la implementación de metodologías cercanas a la primaria y a la secundaria, la incorporación del cine. Son aspectos que no es que no se hagan, porque evidentemente analizar guías docentes no es analizar la práctica docente. Somos conscientes de ello, ¿no? Analizar la práctica docente requeriría de entrar en el aula, ver lo que se hace, qué es lo que no se hace, pero al menos sobre el papel detectamos que esa carencia no se refleja en el texto inicial, ¿no? En el planteamiento de la asignatura. Y bueno, por todo lo indicado, sin entrar en aspectos que no pueden conocerse, como digo, porque requerirían de un estudio más pormenorizado y con una mayor profundidad, vemos que la literatura hispanoamericana o la enseñanza de la literatura hispanoamericana que se imparte en el sistema universitario español se da sobre todo en las universidades públicas, que tiene una alta presencia de asignaturas obligatorias, especialmente en los cursos de tercero y cuarto, y muy particularmente en los estudios filológicos o relacionados con la filología y la enseñanza de lenguas y traducción. Que los periodos que se estudian o analizan más son la literatura de los siglos XIX y XX y especialmente el género de la prosa, con un canon muy concreto que hemos intentado ofrecer de manera muy rápida y que necesita quizás una revisión. El nombre del curso nos parecía muy atractivo, ¿no? El canon de aula, ¿no? Cómo llevar la literatura hispanoamericana en el aula y el canon del aula, y que hace falta quizás una revisión en ese sentido,
hacia la incorporación de contenidos que tengan que ver con la literatura infantil, con la inclusión de primaria, de educación infantil, en esa dirección.